qué bueno que continúan en sintonía con Uno más Uno. Aquí lo prometido es deuda, por eso ya nos acompañan en esta entrevista en primer plano Rafael Peralta Romero, quien es escritor, articulista, periodista y ahora director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Está acompañado además por Julio César Morel, quien es encargado de bibliotecas públicas. A ambos le damos la bienvenida a Uno más Uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar hablando, porque ustedes tienen que saber más que nosotros, qué pasa en la Plaza de la Cultura. Porque ahí es que está anclada la Biblioteca Nacional, Sí. conjuntamente con una serie de instituciones que antes eran visitadas masivamente por estudiantes, profesores, turistas inclusive, y que en los últimos años no la ve desolada. ¿Qué pasa con las instituciones que están ahí? ¿Qué ha pasado con la Plaza de la Cultura y los gobiernos centrales? Bueno, yo quiero empezar diciendo, bueno, gracias a Millicent, no por lo de la invitación, no, porque eso yo sé que el jefe de usted, que le gusta la palabra jefe. ¿Qué pasó? ¿Qué Porque pasó? sí, dice mi nombre, mis funciones, y ahora director de la biblioteca. Yo soy todo lo que ella dijo, periodista, sobre todo, escritor, y era profesor universitario. Y ahora director de la biblioteca. Esa transitoriedad, estoy consciente de ella, pero no dejaré de ser ni periodista ni escritor. Muy bien. Eso me gusta, porque eso es lo que nadie me puede quitar. Además. Así es. Claro que sí. Mire, respecto de la plaza, mi apreciación es que la plaza ha caído en ese desuso a partir de las situaciones que se generaron con determinadas edificaciones que alojan museos, y sobre todo en los museos en la plaza. Vamos a decir que el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia y Geografía, estuvo, ¿cuántos años cerrados? 12 años. Cerrado. Luego el edificio fue destruido y reconstruido y por el gobierno del presidente Medina, y el presidente Abinader lo terminó y recientemente fue reabierto. La Cinemateca ha estado cerrada muchos años. Sí. Iba gente a ver cine. Claro. E incluso en la Cinemateca había un área de diversión que Sí. no era cine. Cinema Café. Ajá, iba Bueno, mucha gente, sobre todo. Mi generación disfrutó mucho ahí, sí. Porque después de la vida cultural venía esa vida Claro, artística. compartir Claro, ahí sano sí. los jóvenes Sí. que les interese el área cultural. Mijaíl era uno de esos. ¿Qué ocurre? Cerrado. La Cinemateca está incluida en el edificio del museo. Ahora está reconstruida el área física, pero todavía no ha iniciado la proyección de películas. Y dicen además que se ha perdido mucho material fílmico que había ahí. Bueno, ahí de eso no tengo constancia, pero hay de todo, porque así como hay gente que se lleva libros, hay gente que se lleva fotografía. Del Archivo General una vez se llevaban páginas de periódico hasta cortadas con él. Y se llevaron objetos antiguos. Y esto. Luego, otros museos han estado cerrados. El del hombre. El del hombre. La situación como está. El Museo del Hombre fue reinaugurado hace poco por el presidente Abinader. Pero ahora hay que instalar toda La pieza todas esas museográfica. piecitas. Y la biblioteca, que la visita, nunca ha estado cerrada. Bueno, en los últimos Pero años. estuvo, duró un tiempo virtualmente remodelación, cerrada. Porque, Sí. Sí, por Por la remodelación. sí. No, porque la remodelación fue antes por 2010, por allá. Sí, sí. Y supuestamente se terminó en el 2012. Que por cierto, que la institución de la que conozco más es la biblioteca. Y la biblioteca fue terminada, la ampliación durante el gobierno del presidente Fernández. Pero como es una ampliación, fueron unos anexos que le hicieron al edificio original construido durante el gobierno del presidente Balaguer. Un pedazo de este lado y un pedazo de aquel lado. Entonces eso es en parte. Eso ha generado alguna situación que era lógica. Ahí se metió mucho cuarto. Sí, pero ¿qué pasa? Que nunca nadie examinó los vicios de construcción.
Yo me he dado cuenta últimamente, sin tener mucho conocimiento de ingeniería, que es normal que todo edificio tenga alguna falla. Por eso incluso en las construcciones privadas le dan un tiempo a los adquirientes de los apartamentos, un tiempo para quejarse, para reportar. Como una especie de garantía. Sí, y claro, exacto, una garantía que el constructor está ahí. ¿Qué pasa? Este edificio de la biblioteca, el presidente Fernández lo inauguró huyendo porque terminaba su periodo. El presidente Medina, diría yo, que nunca fue informado de que había fallas. Y todas esas fallas han ido agravándose y están en peligro incluso de... Bueno, primero llueve adentro, muy fuerte. Filtraciones. Sí. Te estás relajando. En la Biblioteca Nacional. Wow. Dios mío. Y hay que correr cuando llueve a mover cosas y a poner cubetas. Hay otra situación, otra falla que yo la viví, la puedo contestar. Ahí se creó una sala de proyección de audiovisuales, muy bonita, muy bien equipada. Y hace poco que intenté usarla y no funcionaba. ¿Te refieres? Al proyector. Lo del auditorio. El auditorio Bueno, central. porque un tipo, eso se instaló cuando la inauguración. Yo la recibí en estado así, ya no funciona. Y no se ha reparado. Pero bueno, mi pregunta es, justo usted acaba de describir qué está pasando allí y qué ha pasado en los últimos tiempos. Y esa es mi queja. Aquí no hemos visto a los movimientos culturales, a los escritores, a los intelectuales, artistas, a los intelectuales, clamando porque eso cambie. Fíjese, 12 años el Museo de Historia y no pasó nada aquí. De Historia y Geografía. La Plaza de la Cultura almacena las evidencias más claras de cuál es la idiosincrasia del pueblo dominicano, de la evolución del pueblo dominicano, a través de sus museos. Y además de sus centros artísticos, de culturales. Y ahí no nada. Sin embargo, vivimos todos los días, y no es que eso esté mal, promoviendo la ciudad colonial y los museos de allá, que hablan de una historia a partir de. Sí. Pero... Sí. Bueno, faltó decirle que funciona a todo dar el Museo de Arte Moderno, el Museo... Está funcionando. Sí, el Museo de Historia Natural. Y que hay unos planes muy concretos del relanzamiento de la plaza, incluso con letrero. Y yo participé en una reunión donde se escogía el modelo para el letrero que va a llevar a la plaza, que incluye la parte biológica, es decir, de plantas, donde se están escuchando opiniones de expertos como Simón Guerrero, que es un hombre que es apasionado de la naturaleza. Él hace asesoría para hacer de la plaza también un pulmón, que la gente vaya a la plaza, al que si no quiere ver museo, también puede ver esa área física y recrearse en los jardines. La biblioteca tiene sus pequeños jardines. Algo que ocurrió en principio en Sí. la plaza, de que la gente iba, a los jóvenes estudiantes universitarios, o jóvenes en sentido general, porque habían también área para eso, esparcimiento. Debajo de una mata sentarse a hablar. Sí, pero lo que sucede con relación a eso es precisamente que las entidades que concentran lo que es la Plaza de la Salud, tanto los museos, de la Plaza de la Cultura, sí, tanto los museos, yo fui su director del Museo Nacional de Historia y Geografía, existía un nivel de comunicación interna, en el sentido de que el que iba al Museo del Hombre pasaba inmediatamente, o los grupos estudiantiles, y además se promocionaba. Cada uno de los museos enviaban al Ministerio de Educación o a otras instituciones con el objetivo de promover las visitas guiadas, precisamente, y eso generaba ese flujo de estudiantes que luego pasaban entonces a la Biblioteca Nacional y a otro museo que es el Museo de Historia Natural. Era una plaza muy florida, pero hay que comenzar de nuevo a promoverla.
y hay que incentivar sobre todo a ese grosor de estudiante que antes visitaba la plaza y que le permitía recrearse, conocer lo que es el proceso histórico. Pero parece que los directores o autoridades de aquel entonces pues no visualizaron sobre todo y no le dieron la importancia que requería toda esa museografía concentrada tanto en el Museo de Historia Natural, en el Museo de Historia y Geografía y en el Museo del Hombre. Y una pregunta, la decisión de sacar de ahí la celebración de la Feria del Libro, ¿pudiera ser uno de los factores que influyó de manera negativa en que fuera una zona concurrida, especialmente, como acaba de decir Julio César, por estudiantes? Sí, pero bueno, te tengo la noticia. Que creo ¿Primicia? Que ya, sí, en cierto modo primicia. La feria vuelve para la plaza. En este año. La feria será en la Plaza de la Cultura, que debe ser. Yo siempre consideré que era su lugar natural. Natural, claro. Tiene calles, Oye, tiene como árboles, allá, tiene Plaza de la edificios, Cultura. espacio para baño, espacio para estacionamiento. Y la plaza se llama Plaza de la Cultura. Claro. La zona colonial es realmente desértica, ahí no hay un arbolito. Y la gente perdida, ¿dónde estacionar? Lejos. Sí, el tema Yo del en parque. la última feria del libro en la Plaza de la Cultura tenía que ir al área de la fortaleza y llevar unos libros, porque los autores dominicanos también cargamos nuestros libros, ¿no? Entonces yo me estacioné por Ciudad Nueva y cogí todo el Conde con una funda, una bolsa de libros en mi casa, en mi hombro casi, para llevarlo. ¿Por qué? Porque en la calle de Las Damas estaba lo que se llama el pabellón de autores dominicanos, que siempre en la Feria del Libro es un pabellón amplio que es visible. Ese pabellón en la pasada feria estaba en un segundo nivel. ¿Cómo se llama este edificio? Tiene que ver con la academia. No es el de la Academia de Ciencias. Por ahí es el de la academia, el del Sí, museo. creo que es el mismo edificio donde está una tienda que vende chocolate. Sí, yo sé cuál es, sí. Al lado de la embajada. Pero ahí era que estaba el Francia. pabellón. ¿Eh? En el segundo piso, subiendo tu escalera, el escritor sube su escalera con su bolsa de libros o su caja de libros, según sea. Wow. Y hay que anunciar sobre la gente para poder subir ahí. No, Sí. terrible. Pero bueno, Ahora será en la plaza. estar en la plaza, qué Muy bueno. bien. Hay los directores de las instituciones que están ahí, instituciones culturales, incluye el Teatro Nacional, por supuesto. Sí. ¿Tienen algún mecanismo de verse, de reunirse de vez en cuando para hablar de lo macro, ya no solamente de las particularidades de cada Sí, institución? los directores de las instituciones de la plaza participan al menos en una reunión oficial de un organismo que se llama Gabinete Ministerial, que esta vez, bueno, no, debo decir, no sé si antes hubo, pero se invita al director de la biblioteca. Y yo digo se invita porque como la biblioteca ha pasado a ser descentralizada con respecto... Ya no depende de cultura. No realmente, la biblioteca pertenece al Ministerio de Cultura, pero es un poco difícil de explicar. Un organismo descentralizado. Es descentralizado, pero es del área de cultura, también el archivo. Todo eso se dio en épocas pasadas, donde el archivo fue independizado financieramente y en su autoridad. Que creo que fue una buena intención del presidente Fernández, que quiso, porque hay que reconocerlo, el gobierno del presidente Fernández. Se le dio más importancia a la cultura. Le dio Es que el hombre lee, escribe. y particularmente al Archivo General. Pero el Archivo Nacional también puso al frente y lo dejó el gobierno a un hombre muy conocido, muy Exacto. querido, El respetado. Roberto Casá. Entonces, justamente Roberto Casá, que fue nombrado por el presidente Fernández, lo dejó el presidente Medina, que ya no se quería mucho con Fernández, no vamos a hablar de política, pero, y también el presidente Abinader reconoce que este hombre hace un gran trabajo. Pero él tuvo, por eso se ve que el archivo cambió todo. Yo como usuario del archivo llegaba ahí y me ponía a escoger cuál parqueo quiero yo ahora. No, aquí está, está más cerca, este está a la sombra.
pero el archivo es un movimiento constante. Ahora es más difícil. Me llama la atención porque parte de la organización institucional de esta gestión es crear los gabinetes. Y Sí. hay gabinete de agua, hay gabinete de turismo. El que no haya tal vez un gabinete de cultura que se reúna semanal, porque aquí han venido muchos funcionarios y nos dicen, no, nosotros nos reunimos todos los martes, todos los jueves. Creo que ahí también hay un punto a mejorar, tener la figura y que pudieran agrupar todas estas instituciones, porque tal vez un tema de comunicación y de coordinación que hay que comenzar a mejorar. Bueno, existe este gabinete, pero un gabinete ministerial, del Ministerio de Cultura, que incluye al director de la biblioteca. Nunca he visto al director del archivo en esas reuniones, no sé si he invitado o no. Entonces, lo que tú dices, hace falta más, y hace falta también que ese gabinete que tú planteas incluya a otras instituciones. Por ejemplo, el presidente Abinader creó lo que se llama la institución Promuseo. Es una institución para trabajar en favor de los museos, independientemente del Ministerio de Cultura. Es decir, Hay que atacarlos. está Carlos Guzmán, pero también está Carlos Andújar. Carlos Andújar no es. Bueno, Carlos Andújar Andújar tiene es una el función que es director general de museos. Ah, de todos los museos. Sí, pero Carlos Guzmán es el que dirige una institución nueva que incluirá la creación de museos, que es un interés del presidente Abinader, y instalar museos en instituciones como la Biblioteca Nacional, que tiene un área que puede ser museográfica y una función museográfica que no sería su principal función, obviamente. Tenemos que hacer una pausa, caballeros, y volvemos con ustedes. Claro. Está programa bueno el es de conversado. ustedes. Sí. Sí. Para que hablemos ya. Seguimos hablando. Sí, de la yo quiero que biblioteca, hablemos de las bibliotecas públicas. Claro. Está eso. No, vamos a hablar sobre existía y Bueno, seguimos conversando aquí con los dos principales ejecutivos de la Biblioteca Nacional. Se trata de Rafael Peralta Romero, periodista, escritor y un hombre bien conocido en la sociedad dominicana, y también Julio César Morel, quien ahora ocupa el cargo de encargado de bibliotecas públicas. Morel, ¿qué es eso, ese cargo? Sí. ¿Qué hacen ustedes ahí en esa, bueno, en esa área? la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿Existe una red? sí, está creada por ley, la ley 502-08. Tiene como objetivo básico la revisión de todas las bibliotecas que existen y además el impulso, desarrollo de esas bibliotecas y fundación, creación de ellas por parte de las alcaldías o de las autoridades de cada uno de los municipios o comunidades. Entonces nosotros asesoramos a los municipios, a las alcaldías, para la creación de bibliotecas públicas y que vaya en beneficio sobre todo de cada una de esas comunidades y que se le dé uso. También nosotros, aparte de asesorarlo, también le hacemos donaciones de libros periódicamente, a pesar de que nosotros tenemos muy escasos recursos para la adquisición constante. Los pocos libros que donamos es parte de la donación que nos hacen a nosotros, pero consideramos inclusive que es una propuesta que le voy a plantear al director en el sentido de ver la posibilidad, si se crea una ley, así como existe en la Red Nacional de Colombia, que tienen sobre todo por vía de ley un presupuesto de 10 millones de dólares para la compra de libros, para entregarlo anualmente a cada una de sus bibliotecas. Entonces, esa es en perspectiva lo que nosotros también queremos realizar aquí. Esos son libros físicos. Un libro físico. Impresos. Exacto. Profesor, y la gente lee. A la biblioteca va a la gente a leer o a consultar libros. Bueno, sí leen. Lo que no hay en la biblioteca, una afluencia de público numeroso para leer. Van mayormente investigadores y estudiantes de alto nivel, estudiantes universitarios. Veo constantemente unos jóvenes
con atuendo de médico que van a la biblioteca. Alguien me dice, no, ellos vienen para usar los servicios de internet. Y eso, bueno, pues está bien. Claro. Que disfruten su biblioteca, que la biblioteca le da ese servicio. Sí. Usarán, ¿qué recursos bibliográficos usan? Yo no sé, porque yo no voy a verlo en la sala, sí veo el movimiento. Pero hay afluencia. Claro, la biblioteca está empeñada en una campaña, yo no diría fuerte, sino quizá tímida, para la promoción de la lectura en distintos ambientes. Bueno, aquí mismo, por ejemplo, en los medios de comunicación y en visitas a pueblos, en la relación con autoridades municipales, para tratar de convencer también a las autoridades municipales de el fortalecimiento y en algunos casos la apertura de las bibliotecas municipales que están en algunos municipios arrumbadas en un local cerrado. El caso, le voy a poner un ejemplo, Villa Altagracia. Villa Altagracia tiene una biblioteca muy vieja, la manejaba la asociación, la administraba, de estudiantes universitarios, un grupo interesante en Villa. Y ahora, en el local, que es un local estatal, está operando la policía municipal. Válgame Dios. Perdió la biblioteca. Policía por desarrollo de la cultura. Difícil. Ahora, nosotros hay que fomentar la cultura. Sí, claro. Nosotros como entidad estamos precisamente trabajando sobre una campaña de la lectura y fomento del libro y proyección del libro. Dentro de esa campaña la dividimos en 3 etapas. La primera etapa está íntimamente relacionada con la historia local, donde vamos a trabajar con estudiantes de primaria, secundaria y universitaria para que ellos trabajen algún pequeño ensayo relativo a lo que es la historia enfocada sobre todo en su pueblo o municipio, en el sentido de que pueden escribir sobre un personaje histórico, un personaje que haya hecho grandes aportes tanto desde el punto de vista cultural como económico, como social, un personaje político que haya hecho las transformaciones que por lo menos ha requerido en ese momento sus municipios. Entonces, eso sería importante. Luego tenemos dentro de la campaña de promoción del libro de la lectura comprensiva, que ese es uno de los dolores de cabeza dentro de lo que es el proceso de educación. El sistema educativo dominicano. Sí. Entonces, eso lo vamos a hacer exclusivamente con autores dominicanos. Le vamos a recomendar a los estudiantes que lean los libros de los autores y que también elaboren un pequeño ensayito. Y por último vamos a trabajar la última parte que tiene que ver sobre poesía, cuento, novela, que también ellos van a leer y van a hacer un pequeño ensayo. Y al final... ¿Cuándo arranca eso? Eso ya arrancó y comienza a partir de febrero. Inclusive tenemos un curso, que eso es importante que la sociedad dominicana esté al tanto de eso, sobre actualización de conocimiento bibliotecario. O sea, un curso de auxiliar de biblioteca para todas las bibliotecas municipales e inclusive para el Ministerio de Educación, las bibliotecas escolares. Que tiene bibliotecas escolares. Sí, para las bibliotecas, para que ellos se actualicen en el conocimiento del área de la bibliotecología. Y políticas de acercamiento al libro, sobre todo para los estratos sociales más empobrecidos. Yo recuerdo que yo estudié en España, estuve 2 años allá, y parte de la facilidad que yo tenía como estudiante era que yo iba a una biblioteca, que había una en cada municipio, iba a una biblioteca y me prestaban el libro. Entonces yo me llevaba los libros, los leía y los devolvía. Aquí en República Dominicana eso casi ni pensarlo. Sí, pero se debe comenzar a pensar de que el interesado pueda usar el libro en su casa y devolverlo con organización. Sí, claro. Las universidades prestan el libro condicionado. Yo usaba los fines de semana el libro de la UAS cuando era estudiante y después me di cuenta que los manuales de texto no lo prestaban para llevarse, solamente el fin de semana. Sin embargo, que las obras literarias sí lo prestaban para llevárselo. Entonces y si yo era conocido en la biblioteca, entonces más todavía. Mire, otra cosa de lo que hablaba el profesor Morel sobre la contribución a la formación de bibliotecarios auxiliares. Hay una crisis de
de profesionales de la Área de bibliotecología. bibliotecología. Parece muy iluso que un muchacho quiera estudiar eso, pero los hay. Siempre hay idealistas. Sí. Y la biblioteca no forma bibliotecarios, sino que personas que quieren trabajar en biblioteca, que tienen, esto se le da curso para que se inicie. En cada pueblo debería haber, en cada pueblo, al menos un bibliotecario. Y no es suficiente porque si en Villa Altagracia hay un liceo secundario y más de una escuela primaria, ¿verdad? Entonces debería haber un bibliotecario en el liceo y uno en la primaria. Sí, claro. Y así debe pasar en Miche también, que hay un liceo y una escuela, incluso en las escuelas rurales. Entonces, estamos deseando que personas que trabajan, incluso que ya trabajan en el sistema educativo, maestros que quieran, porque a veces a los maestros los nombran encargados de una biblioteca, y es una persona que tiene una buena base, pero le faltan algunas herramientas técnicas. Sí. Pero hay en un pueblo una persona que estudió comunicación social, o estudió letra, o estudió historia. Bueno, pero esa persona es la mejor para formar un bibliotecario auxiliar que se puede convertir en un bibliotecario profesional. Excelente. Por el trabajo, porque se hace después con el trabajo y los cursos que da la biblioteca e incluso el Infotec, que le da un curso de mayor grado que el que da la biblioteca, que es un curso de inicio. ¿Infotec tiene un curso de eso? Sí, técnico bibliotecario. Probablemente lo sepa poca gente. Entonces es bueno hay que promoverlo eso. Y que en cada pueblo debe haber bibliotecarios y que en el liceo secundario, en la escuela básica, debe haber bibliotecarios. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Bueno. Mire, queda poco tiempo. Sí, dígalo rápido. Debo decir, a propósito de la promoción de la lectura, la biblioteca tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, mediante el cual se ha organizado un concurso de lectura para estudiantes universitarios. Es decir, que le estamos pagando para que lean. Se le dan los libros y a los ganadores se le va a dar dinero o beca. Bueno, pero es una buena por leer, noticia. Por el placer de leer, le van a pagar. Y hay que hacerlo eso también en la secundaria. Juventud Dominicana. Hay que entenderlo. Sí. Señores, se acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias, profesores, por esta comparecencia bastante interesante. Para que ustedes vean que no solamente de política y economía vive el dominicano. Hay que rescatar la cultura. Hay que rescatar definitivamente, hay que invertir más. Es que se nos acabó ya. Pero para la próxima. La próxima, sí. Volveremos. Este espacio siempre está abierto. El profesor lo sabe. El profesor lo sabe, pero no quiere usarlo. Ya soy veterano aquí. No quiere usarlo. Nos vemos mañana. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Muchísimas gracias por su atención. Mañana estaremos aquí de nuevo. De manera que está hecha la invitación para que nos acompañen desde las 7.